We've become bored with watching actors give us phony emotions. Oh my God. Here with the dogs and the garbage and the fucking last month's newspapers blowing back and forth. Dinosaurs never existed. And even if they did, I don't transform into one. We're tired of pyrotechnics and special effects. Oh. There's nothing fake about Truman himself. Por eso hoy, en Te lo resumo así nomás, The Truman Show. La película que creó su propio síndrome, el síndrome de Truman Show. Una locura. Esta es la historia de Truman. Good morning. Un tipo común y corriente que vive en un pequeño pueblo, que trabaja en una aseguradora, que compra la revista, arma la cara de una mina con revistas y vive muy contento con el elenco de personajes secundarios. Y ellos son Hannah como la esposa de Truman, Marlon como el mejor amigo de Truman, la madre como la madre de Truman, estos tipos como los vecinos de Truman, el perro como el perro que no es de Truman y los mellizos pelados como los que están cerca del trabajo. De niñato Truman siempre fue muy curioso y quiso conocer el mundo, pero siempre algo se lo impidió. El padre, un perro, hasta una maestra ortiva. I like to be an explorer. Oh, you're too late. There's really nothing left to explore. Y para colmo, su padre se muere en un viaje en un bote, así que Truman le empieza a tener miedo al agua, la salida más directa del pueblo. Un garrón. Igual no son todas malas noticias para Truman, porque ya de grande conoce a su esposa, que si le ven cara conocida es porque vieron Ozark. Y si no vieron Ozark, se las recomiendo porque es buenísima. En fin, se casan, consigue un trabajo y vive muy feliz. Y todo marchaba relativamente bien en la vida de Truman, hasta que empieza a marchar relativamente mal en la vida de Truman. Cuando empiezan a pasar cosas raras, se cae un tacho de luz del cielo, la lluvia no sale completa, la radio relata todo lo que hace Truman, el ascensor no está terminado, los autos dan la vuelta a manzana una y otra vez. There it is. There's the dented beetle. Yes. Y además su esposa hace publicidades en la casa. It's a chef's pal. It's a dicer, grater, peeler, all in one. Never needs sharpening, dishwasher safe. Why don't you let me fix you some of this new Mococo drink? All natural cocoa beans from the upper slopes of Mountain Nicaragua, no artificial sweeteners. What are you talking about? Y además ve un indigente muy pero muy igual a su padre, pero que al toque unas personas se lo llevan. Todo muy raro. A todo esto, Truman sigue con ganas de irse a la mierda, pero siempre pasa algo que se lo impide. No hay vuelos, se rompe el colectivo, hay mucho tráfico o el camino está cortado. Truman no se puede ir, ni se va a ir nunca, porque la vida de Truman es una mentira. A mí también me parece mentira. Porque es el protagonista de un reality show. ¡Ah, sí! Cagaste de risa. La vida de Truman es un reality show creado por Ed Harris, que tiene su estudio ahí en la luna. Y es el reality show más exitoso del país porque están todos viéndolo todo el tiempo. El tipo arrancó con el reality cuando Truman estaba en la panza de la madre y parece que le metió una cámara dentro de la madre, loco de mierda. Y a partir de ahí no paró nunca de filmarlo, hasta construyó toda una ciudad que sirve como estudio de televisión y todos los que viven ahí son actores y actrices. Todos actores y actrices. La única que se animó a decirle la verdad a Truman fue Silvia, una piba que conoció de joven y que se enamoraron. Y como la piba se enamoró posta a posta de Truman, le quiso decir la verdad. Everybody knows everything you do. They're pretending, Truman. Do you understand? Everybody's pretending. Todos saben lo que haces, todos fingen. Esa es la mejor forma que encontraste de decirle a un tipo que está metido en un reality show. It's fake. It's all for you. ¿Por qué tan enigmática? Decirle, Truman, estás en un reality show, o no sé, algo más simple. La cosa es que a la piba la echan a la mierda. We're moving to Fiji. Por eso Truman tiene tantas ganas de ir a Fiji, y esa es la piba que Truman arma con las revistas. Y una vez que sabemos que está en un reality, nos empezamos a hacer preguntas que jamás encontrarán respuesta. Si Marlon es el amigo de la infancia, ¿significa que él también está trabajando en ese reality desde chico, o cambiaron de actor en el medio como con la montaña Game of Thrones? La actriz que hace de la esposa tiene que vivir todo el tiempo en el estudio, no tiene una vida, una familia, un esposo de verdad. El resto de los actores viven ahí, porque digo, el estudio es bastante grande, no creo que vayan y vuelvan todas las mañanas. Mom, isn't that
Si esta nena es tan boluda como para decir eso en voz alta, no pasó nunca que un nene, compañero de la escuela, le haya dicho, che chabón, vos sos un protagonista de un reality. ¿Cómo pudo haber un descuido tan grande como este? ¿Qué pasaba si se le caía el tacho en la cabeza a Truman? ¿Moría en vivo? Además, ¿qué carajo iluminaba ese tachito de mierda si el estudio es gigante? ¿Es legal hacer todo esto? ¿Esta es la mejor película de Jim Carrey? Todas esas preguntas jamás encontrarán respuesta, ¿está claro? Ok, polilla. Bueno, la última sí. Creo firmemente que esta es la mejor película de Jim Carrey, por lejos. Yo quiero que ustedes se pongan una mano en el corazón y con la otra escriban en los comentarios cuál es su favorita de Jim Carrey y por qué de Truman Show. Y ya que están por esa zona, metan una suscribida al canal y una me gusteada al video y una campanada a la campanada. Y síganme en Instagram que tengo Instagram y en Twitter que tengo Twitter. Sigo. En un momento quisieron pararle a Truman las ganas de irse a la mierda y por eso fingieron que el padre volvía. Y en otro momento le pusieron una esposa nueva para que Truman empiece una vida nueva. Pero a Truman no lo para nadie y se quiere ir a la mierda. Y como con todo lo que pasó es medio consciente de que lo están controlando, se hace el boludo y se esconde en el sótano. Y ningún operador, ni el mismísimo Paul Giamatti, pudieron ver dónde se fue. Todo el pueblo lo busca, todos salen a la calle a buscar a Truman, pero Truman no está ahí. Truman está en el mar escapándose con su barquito y a pesar de todos los intentos que hacen para voltearlo, no lo pueden parar. Al final Truman llega a la pared del estudio y no entiende una mierda. ¿Qué es esto? ¿El cielo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Piensa Truman. Encuentra una puerta, la abre y ahí le habla por primera vez Ed Hardy. Who are you? I am the creator of a television show that gives hope and joy and inspiration to millions. Say something, goddammit. You're on television. Y a pesar de todo lo que le dice, no lo puede convencer a Truman. No me chupas un huevo. Que se va. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. Yeah. Y la piba sale re contenta de la casa y lo va a buscar. Pero ¿qué te pensás, piba? ¿Qué tenés en la cabeza? ¿Qué va a ser el estudio y lo vas a ver? Va a estar lleno de periodistas, lleno de fanáticos, de abogados que le van a proponer hacerle juicio al canal. Además, a ver, ¿dónde va a vivir Truman? No tiene casa, no tiene ahorros, ni siquiera tiene DNI seguro. Además, imagínate el trauma psicológico que va a tener. Este tipo ya está perdido, amiga. Yo que vos no me meto ahí, pero bueno, haz lo que quieras. Me pregunto cuántos de nosotros, después de ver la película, habremos flasheado con que estamos adentro de un reality show. Mi pista más firme para saber que no estoy adentro de un reality show es que supongo que de estarlo no me mostrarían una película de un tipo que está viviendo en un reality show, ¿no? Porque a partir de ahí empezaría a sospechar, ¿no? Bueno, eso creo yo. Prefiero aferrarme a eso. Dejen su opinión en los comentarios y debatamos así. ¿Estamos en un reality show? No, no estamos nada. ¿Qué decís, pelotudo? Esto fue de Truman Show resumido así nomás. Si querés ver más resúmenes de Jim Carrey, te dejo algunos por acá. Y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.